Yo me irritaba mucho cuando vine de joven al Vaticano. Mire, doctor, aquí en el Vaticano usted va a encontrar un 10% de santos, un 10% de demonios y un 80% como usted y yo, pobres pecadores. ¿Cómo es posible que el Vaticano haya mandado como enviados suyos a la Unión Soviética a usted, a un oficial, a un laico y a nada menos que un médico como fue Jerome Lejeune, el que descubrió el síndrome de Down? A algunos puede que les parezca mentira, pero en el Vaticano hace décadas no estaba muy bien visto que un laico ocupara puestos de responsabilidad. Pues bien, Guzmán Carriquiri llegó en los años 70 y se quedó allí casi 50 años. No todo el mundo entendía cuál era su situación allí, incluso algunos le llamaban laico impertinente. Hoy lo tenemos con nosotros aquí para hablarnos de esa etapa en la que usted, don Guzmán, estuvo trabajando en la Santa Sede, una de las instituciones de más historia, si podemos decir, sino la que más en la historia de la humanidad. Y además ha tenido que recubrir distintos roles. A mí me llama mucho la atención esa anécdota que cuenta de cómo usted y Jerome Lejeune, el científico, el médico, quien descubrió el síndrome de Down, fueron enviados a la Unión Soviética como enviados del Vaticano. ¿Cómo es posible que el Vaticano haya mandado como enviados suyos a la Unión Soviética a usted, a un oficial, a un laico y a nada menos que un médico como fue Jerome Lejeune, el que descubrió el síndrome de Down? Bueno, yo trabajaba ya desde hace muchos años en el Vaticano y trabajaba intensamente al servicio de ese gran pontificado de Karol Wojtyła, San Juan Pablo II. La cosa sorprendente de esa designación fue que la profetizó mi señora unas horas antes, porque a las 5 de la mañana, cuando tu señora está despierta y quiere dialogar contigo y se irrita si no estás disponible, no obstante, A las 5 tú de la quieres mañana. seguir conciliando el sueño, me dice, te van a nombrar como delegado pontificio para el funeral de Andropov, que era el secretario general Sí. de la Unión Soviética, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Estas son las típicas Y- conversaciones de 5 de la mañana que A tenía con las su 5 mujer. de la mañana. Y yo tratando de decirle, déjame dormir, está diciendo cosas locas, eso no va a ser. Y ella insistiendo, no pueden enviar a clérigos, no hay relaciones diplomáticas, no hay nuncio apostólico, van a tener que enviar a laicos, y yo desesperado por seguir durmiendo. Hasta que al final nos fuimos a misa de 10 de la mañana, era un domingo, y a la vuelta una hija mía pequeña me dice, papá, te llamó un tal Cassiaroli. Yo dije, Cassiaroli es el secretario de Estado, secretario de Estado. don Agostino Casaroli. Y en ese momento mismo tuve la certeza de lo que me iba a plantear, y que mi señora sorprendentemente había tenido esa idea. Y bueno, ¿Qué tuvieron que hacer allí? Básicamente era presentar los respetos como enviados del Vaticano. delegados diplomáticos del Vaticano con un grande, Jerome Lejeune, un grande, yo menor que él, ciertamente. Pocos saben a lo mejor Los dos se nos dijo, presenten los respetos, no hagan signos públicos que puedan provocar reacciones, sean muy discretos, y cuando tengan que saludar al sucesor, hablen de la paz y de la importancia del diálogo y de la paz, y sobre todo consíganse ropa pesada, porque van a tener en la Plaza Roja el desfile militar, y ahí iban a pasar 3 horas a la intemperie, está haciendo menos 18 grados bajo cero. Y bueno, allí fuimos, y fuimos como huéspedes del avión presidencial del presidente italiano Pertini.
iba en el avión Pertini con Andreotti, Enrico Berlinguer y el guardia de cuerpo del presidente, las 4 horas jugando las cartas y divirtiéndose entre ellos en una relación especial. Podían ser muy adversarios, duros en la política, pero cómo se respetaban personalmente y cómo jugaban incluso a las cartas conjuntamente. Nosotros dos, en la segunda plana del aéreo, bueno, fue todo muy especial, muy especial. Nos parecía mentira estar ahí con todos los grandes jefes de Estado y de gobierno presentes. Recuerdo a Kohl, a Margaret Thatcher, a Fidel Castro, a tantos, efectivamente, bajo 18 grados bajo cero, siempre acompañados por un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y un funcionario del Partido Comunista. No podíamos comunicarnos con nadie, no teníamos teléfono, no podíamos salir de la habitación sin que ellos nos acompañaran. Después el funeral, allí estaba el féretro de Andropov, con un cuarto semioscuro, luces tenues, las gradas de un lado con todos los militares, del otro lado ciertamente los funcionarios del partido, un tapete rojo donde el jefe de protocolo nos decía: y ahora van a hacer un acto de homenaje a un gran luchador por la coexistencia pacífica, el imperialismo, contra el imperialismo, la construcción del socialismo, etc. En ese momento mismo, Leyen me clavó sus ojos azules y me dijo: doctor, ¿usted está pensando lo mismo que yo? Y yo le dije: no tenemos necesidad de decirnos qué, porque efectivamente llegamos ante la salma, ante el féretro, y desobedecimos, porque nos hicimos abiertamente la señal de la cruz, lo mejor que podíamos hacer por Andropov, y como signo distintivo de nuestra delegación era hacernos la señal de la cruz y rezar por él. Nadie nos dijo nada en absoluto. Tanto es así que cuando nos despedimos en el avión de nuestros acompañantes, decidimos dejarles a cada uno de ellos 2 rosarios del Papa. Uno dice: de repente no lo rezarían nunca, pero los aceptaron con gusto. Además, la Virgen siempre le pide milagros a su hijo. Una de esas experiencias, de las tantas extraordinarias que tuve en el Vaticano y que cuento en mi libro sobre el medio siglo de un laico en la Roma de los papas. El libro que es El Testigo, y en ese libro se ve que, bueno, usted trabajó en el departamento de laicos, vamos a decirlo así, también en el departamento de América Latina. A mí me llama mucho la atención cuando usted dijo, bueno, que Juan Pablo II decía: para todas aquellas cuestiones de América Latina, id a Guzmán. Luego usted también como cuenta que en ese momento importante para la Iglesia en América Latina, como fue Aparecida, pues usted consigue que Benedicto XVI cambie el discurso, que lo haga más personal, que lo haga más suyo. Y luego me sorprende la relación que usted, bueno, la relación en general que tenía con los papas. O sea, por ejemplo, cuando usted llamó al Papa Francisco para proponerle que fuera a Francia directamente cuando se incendió la Catedral de Notre Dame. Sí, yo tuve el don inaudito, desmesurado, inmerecido de poder trabajar ese medio siglo al servicio de los 5 papas, de Pablo VI al Papa Francisco, y de tener con los 3 últimos, Wojtyła, Ratzinger y Bergoglio, una relación muy personal que se manifestó en ser comensal de tantos almuerzos y cenas con ellos. Recuerdo que Wojtyła no solo decía:
sobre América Latina tenemos que confiarnos en Guzmán. Decía también al cardenal Pironio y a mí cuando lo acompañaba en el departamento de laicos, decía: cardenal, le confío lo mejor de la Iglesia, que son los laicos. Dice, hemos vivido una grande crisis de identidad entre muchos sacerdotes, en muchos consagrados, pero usted tiene los laicos, la gran mayoría de los fieles cristianos. Era un modo de alentarlos, ciertamente muy fuerte. Bueno, de esas anécdotas está lleno mi libro. Y cuando el Papa Francisco me vino a la cabeza, nunca lo había llamado por teléfono. Siempre esperaba que me llamara él. ¿Y cuántas veces me llamaba? Pero esa vez lo llamé yo. Y le dije, pero tómese el avión. Vaya directo del aeropuerto a la Plaza Notre Dame. Rece con la gente reunida allí un rosario, porque toda Francia está conmovida por este incendio se toma de vuelta el avión y se vuelve. Y el Papa me dijo, oiga, doctor, usted sabe que hace media hora me llamó Macron, el presidente Macron, y me propuso lo mismo. Habrá tenido sus razones y sus motivos para no viajar. Yo pensé que era una ocasión perdida. Bueno, es que ha tocado un tema del que estábamos hablando precisamente antes, que era intentar entender al Papa en este caso. Usted, trabajando en el Vaticano, digamos que su jefe era el Papa. ¿Cómo de difícil era, en general, con los papas? ¿Fácil o difícil entender su manera de pensar? ¿O cómo es trabajar con un Papa? ¿Cómo es cuando relacionarte con tu jefe, cuando es el pontífice, cuando es un Papa? Claro. ¿Y cómo de difícil era? Es una tarea, es una responsabilidad y un servicio complejos. Yo siempre quedé marcado por la pregunta que en los primerísimos tiempos de mi presencia en el Vaticano, como joven latinoamericano, un monseñor me planteó la pregunta y dice, tienes que darte una respuesta siempre renovada y siempre capital. ¿Quieres servirte a ti mismo o has venido para servir a los sucesores de Pedro? Servir a los sucesores de Pedro, nada menos. Qué responsabilidad y qué servicio. Y eso supone no solo seguir el testimonio y el magisterio de cada sucesor de Pedro, seguirlo con toda la atención del mundo, intentar leer sus principales documentos, encíclicas, exhortaciones, su catequesis de los miércoles, sus palabras después del Ángelus de los domingos, todo eso, hacerlo sistemáticamente, pero más que eso, tratar de meterse dentro de la mens del Papa, del temperamento del Papa, del estilo del Papa, para poder servirlo hasta el fondo. Claro, eso por ejemplo que me decía usted de Pablo VI, ¿cómo fueron los papas? Pablo VI me decía que al final de su pontificado tenía consigo mismo y con la gente un lenguaje dramático. ¿Cómo era comunicarse así? Usted me dice que pasaba noches pensando cómo imagino que redactar documentos para pasarles ideas, para pasarles... ¿Cómo eran los papas? ¿Cómo era? Cuando llegó Wojtyła, que yo conocía bien, porque nos había como adoptado como joven pareja llegada al Vaticano, en el Concilium Dei Laici, donde él era consultor. Yo me acuerdo que la primera vez que me llamaron en Secretaría de Estado, la sección hispana, el Papa iba a viajar a México. El Papa tenía que contar con un grupo de escribas, de colaboradores, 70 discursos. El Papa se reservaba muchos discursos, los más importantes, pero había discursos que el borrador, con indicaciones breves, sintéticas que daba el Papa, lo tenían que hacer. Yo fui incorporado bastante en ese grupo de escribas, donde había personas más importantes que yo.
Me acuerdo de que en uno de los primeros textos que escribí, pensando en el Papa Pablo VI, que se hacía muchas preguntas, que manifestaba mucho sus estados de ánimo, que eran, como usted decía, un poco dramáticos, escribí un texto a ese estilo y me veo junto a mi texto una nota del Papa que dice: no soy de los que se quejan en público. Es decir, yo tenía que meterme dentro de la mens y del estilo del Papa. Y eso con cada Papa. Con Wojtyła pronto fue claro. Fue claro, fue su primer viaje apostólico y su presencia en la tercera conferencia general de Puebla marcaron rumbos. La verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia, la verdad sobre el hombre, el abrazo en la caridad de los pueblos, impresionante. Los derechos humanos, impresionante. Con Ratzinger, si uno había leído la introducción al cristianismo, su primera obra grandiosa, y tantos otros textos fundamentales de Ratzinger, no era difícil poder meterse en longitud de onda. En cambio, con Francisco, pensar que a Francisco lo recibimos a cenar en casa más de 20 veces antes de ser papa. Y hablamos mucho con él de todo, con mucha libertad. Y después el Papa nos pagaba las cenas en casa, como decía él, invitándonos a almorzar a mi señora y a mí en una sala reservada, donde hablábamos con mucha libertad, con mucha franqueza. En Santa Marta. Con mucho Santa Marta, con mucho amor. Y sin embargo, qué difícil entrar dentro de la mens del Papa Francisco, de su psicología, de su temperamento. Nada fácil, nada fácil. Pero usted las cosas se las decía con mucho respeto, pero con mucha claridad. Estábamos habituados, teníamos... mire, yo siempre lo traté de Santo Padre, al máximo de querido Padre. Y él siempre me trató de doctor Carriqueri. Nunca, pero ni loco nos tuteamos. Yo, aquellos chantas que venían a pasarle el brazo por encima, a tutearlo, por favor. Para mí era el sucesor de Pedro, el pastor universal, al que le debía todo respeto, todo respeto. Pero se había creado un ambiente tal entre nosotros y en estos almuerzos, especialmente donde se hablaba de todo, que yo le podía plantear todas las preguntas y siempre pensé que ante todo el Papa Francisco detestaba la dulonería de los cortesanos. Y le gustaba de que le hablaran francamente, a pesar que después él discernía, a veces le entraba por una oída o le salía por la otra, o decía sí, sí, pero en realidad era no, no. Pues bien, yo siempre pensé de que yo tenía que plantearle como mi servicio respetuoso al Papa, mis pareceres, mis perplejidades, mis dudas, mis relieves críticos, porque al final de cuentas él mismo decía que las críticas hechas con respeto, y más todavía si son hechas con amor, son de servicio real. Así que el Papa muchas veces, varias veces, me decía, como repitiéndose en estos almuerzos, dígame, doctor, ¿cuántos temas y puntos trae hoy para confirmar en la fe al sucesor de Pedro y cuántos para criticarlo duramente? Y yo le decía, mire, mitad y mitad. Yo creo que les sirvo mucho más planteándole interrogativos y problemas, y a veces alguna crítica y aquí y allá, que además yo sé, no tengo ninguna pretensión, le decía, yo sé que usted se interesa por alguna cosa que digo y lo veo inmediatamente porque me pregunta, o por otras veces se queda callado y ya digo, no tengo que continuar con el tema. Y otras veces le entra por un oído y le sale por el otro. Así que yo, con total tranquilidad. Mire, yo cuando llegué aquí a Roma hace unos años me habían dicho esta frase de
no te pienses que... Me dijeron dos cosas. Uno, no te pienses que el infierno se ha parado ante los muros del Vaticano. O una compañía de trabajo me había dicho que iba a vivir la experiencia como del ballet, que es muy bonito verlo desde lejos, pero cuando te acercas ves las imperfecciones, ves las medias rotas, ves bueno, pues los problemas que hay. Usted, estando tanto tiempo en el Vaticano y cerca, ¿no ha tenido, ha visto las cosas de cerca, no ha tenido ganas de irse en alguna ocasión? Bueno, aquel monseñor que me hizo aquella pregunta capital también me dijo una cosa sorprendente. Era un ex superior general de una congregación que me dijo, mire doctor, aquí en el Vaticano usted va a encontrar un 10% de santos, un 10% de demonios y un 80% como usted y yo, pobres pecadores, pobres cristianos, mendicantes de la gracia de Dios. Yo puedo decir sin afán ninguno de apología que yo encontré muchos santos sucesores de Pedro, pero santos cardenales, santos obispos, santos monseñores, santos laicos que trabajaban en el Vaticano, que la mayoría, la gran mayoría de personas que yo pude encontrar en el Vaticano lo hacían con grande sentido de responsabilidad y de servicio ante el sucesor de Pedro. Pero como en toda burocracia hay fecundidad y esterilidad, hay trigo y cizaña, hay amor y envidia, hay santidad y corrupción. Y bueno, sería inútil dar una imagen de agua de rosas, porque también en esa burocracia que es del Vaticano se expresa el pecado y los límites de los hombres, de los que trabajan en ella. Mis pecados y mis límites, antes de pensar en lo de los otros. Y bueno, hemos vivido situaciones muy dolorosas, muy inquietantes. Yo no digo situaciones escandalosas, porque me enseñaron que el escándalo de los fariseos, los que apuntan con el dedo al pecado de los otros. No, pero sí dolorosas, pero sí inquietantes, pero sí irritantes. La más dura fue a lo mejor al final del pontificado de Benedicto XVI, cuando su mayordomo filtró documentos, no sé cuál. Sí, allí tantas cosas, tensiones entre los cardenales, Batilix le roban los documentos de la mesa de trabajo del Papa, documentos confidenciales que después salen publicados, poca transparencia y situaciones difíciles en el IOR, el Instituto de las Obras de Religión, digamos, una especie de banca vaticana, ataques contra Ratzinger, contra el Papa, que ciertamente venían de ambientes vaticanos. Bueno, situación realmente muy penosa. En eso fue un viacrucis el pontificado del Papa Benedicto. Él siempre habló de la gioia, como decía. Y efectivamente la gioia para él era más grande, porque la gioia di Cristo resucitado, que todos esos males. Pero todos esos males le fueron pesando en la conciencia del Papa, seguramente. Usted ha estado casi 50 años en el Vaticano, ha trabajado mucho con América Latina, pero también ha trabajado mucho con los movimientos de laicos que surgieron a lo largo de las últimas décadas. Usted ha visto cómo la Iglesia ha evolucionado en las últimas décadas. Esa primavera, me parece que era que hablaba Juan Pablo II, ¿no? En su libro me parece que dice que en pocos años, no sé si en 10 años, aprobaron como 200 nuevas instituciones en lo que ahora sería el dicasterio de laicos. No me acuerdo exactamente del número, pero vamos, que hubo como mucho movimiento dentro de la Iglesia Católica en los últimos años. ¿Usted qué le ha llamado la atención de la Iglesia, de la evolución de la Iglesia en las últimas décadas? Bueno, ¿Qué es lo que ha visto? Yo trabajaba en el Consejo Pontificio para los Laicos. Tuve el gusto de trabajar con, en ese momento, primero el cardenal Piroño, beato
Nuestra Señora Iglesia, después con el cardenal Stanislao Rilko, tan vinculado al Papa francés, al Papa Wojtyła. Desde fines del pontificado de Pablo VI y al inicio del pontificado de Papa de Wojtyła, en el Consejo Pontificio para los Laicos comenzamos a advertir, por indicación del Santo Padre también, como la irrupción dentro de la Iglesia de una lluvia de carismas, muy diversos unos de los otros, con muy diversas configuraciones jurídicas, pero que en un momento en donde había que reconstruir un poco la arquitectura de la Iglesia, dándole mayor solidez, después de todas las crisis y contestaciones de la primera fase inmediata del posconcilio, estos carismas, estos movimientos, estas asociaciones, estas prelaturas, venían a enriquecer el tenor espiritual, educativo, comunitario, misionero, apostólico de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II los acogió con enorme beneplácito, con enorme alegría, y alentó continuamente a nuestro dicasterio a acogerlos con benignidad, con aliento, a acompañarlos, a seguirlos, a encauzarlos para la mejor integración, incorporación dentro de la vida del conjunto de la Iglesia. No obstante que en su momento tenían bastantes resistencias de ambientes clericales aquí y allá, de las curias diocesanas, donde la idea de no poder controlarlos directamente, instinto clerical, generaba un poco estas resistencias. A veces había demasiada euforia dentro de los movimientos también. Lo cierto es que de golpe nos vimos sorprendidos por esa capacidad que tenían estas distintas realidades de ser sujetos educativos, de suscitar caminos vocacionales, de expresar comunidades cristianas vivas. Ratzinger decía, una nueva generación que está haciendo florecer a la fe, sin peros, con alegría, con audacia. Y Ratzinger fue uno de los primeros que entrevió esa gran riqueza. Tanto Ratzinger como el Papa Juan Pablo II hablaron de la coesencialidad, de la dimensión jerárquica, institucional y de la dimensión carismática de la Iglesia. Ya estaba el tema dentro de la Lumen Gentium, documento capital del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia. Pero Juan Pablo II lo desarrolló, ayudado también por el pensamiento de Ratzinger. Era decir mucho, decir coesencialidad. Yo recuerdo que cuando vi el texto que el Papa iba a pronunciar el 30 de mayo de 1900, la primera reunión en Plaza de San Pedro con todos los movimientos, 898 creo, ese 30 de mayo, hubo quien en la Secretaría de Estado quiso agregarlo la cuasi coesencialidad, por temor de que fuera demasiado. El Papa sacó el cuasi y habló de la coesencialidad. Quiere decir de que para la institución, para la jerarquía, para la institución eclesial, es el espíritu, el mismo espíritu que habla por boca del sucesor de Pedro, y por boca de los sucesores de los apóstoles. Es el mismo espíritu que habla y sopla donde quiere y habla a través de numerosísimas y diversísimas experiencias que afloraban en la vida de la Iglesia. Pero usted, ya con esto, porque ya tenemos que ir terminando por desgracia, pero hablando del tema de, cuando ha dicho lo del control, me acuerdo de esa anécdota que usted cuenta de cuando un obispo de un país, de Chile me parece que era, que se enfadó con usted por el hecho de
le llamó laico impertinente porque consideraba que usted no tenía la autoridad para, desde su departamento, decirle las cosas que consideraba pertinentes, aunque luego me parece que ese fue uno de los obispos que luego destituyó el Papa Francisco. Sí, a decir verdad, agrego lo de los movimientos porque creo que el pontificado del Papa Francisco no ha sabido o no ha podido dar continuidad a esta compañía alentadora, esperanzadora de los movimientos. Yo me acuerdo de que el Papa Wojtyła, a través del secretario privado, a veces me enviaba asociaciones, movimientos que habían tenido dificultades en su historia para acompañarlos, para encauzarlos, para corregirlos. A veces el Papa Francisco prefirió cortar y no sé por qué no quiso darles ese aliento, esa mayor compañía, esa mayor empatía con los movimientos. Espero que el Papa León lo logre hacer. Pero sí, a veces corría el riesgo de ser tratado de laico impertinente, como ese arzobispo. No lo pienso con espíritu vengativo, pero tuvo que presentar la renuncia poco después. ¿Por qué? Porque muchas veces yo planteaba preguntas inquietantes. Digamos la verdad, cuando recibía a los obispos en visita al Límina, el cardenal Rilco me decía: yo digo cosas importantes para los obispos, las preguntas inquietantes las dices tú. Poli bueno, poli malo. Entonces a mí me tocaba poner la cara y bueno, a veces algunos obispos que fuera un laico que les planteara preguntas inquietantes sobre su trabajo pastoral, y además yo a veces me pasaba, porque hablo siempre con este temperamento, es decir, cuando hablo de cosas serias hablo con pasión, algunos se irritaban y bueno. Oiga, empezamos este video podcast hablando de... Usted comenzó hablando de su mujer. Yo pensaba, podemos terminar también hablando de su familia en el sentido de cómo es... Bueno, usted ha tenido que recubrir importantes roles en el Vaticano. ¿Cómo se gestiona una familia así? ¿Cómo de importante ha sido su mujer? Fundamental, fundamental. Porque yo recibí dos grandes dones en mi vida, tres. El don de la fe antes que nada, el don de mi matrimonio, mi familia, y el don de servir en ese orden jerárquico. Yo me irritaba mucho cuando vine de joven al Vaticano. Primero que cuando llegamos no había nada pensado y organizado para acoger a un matrimonio joven con un hijo pequeño. Estuvimos pasando de un alojamiento de fortuna a otro hasta que me consiguieran un pequeño apartamento. Después porque yo viajaba continuamente, cuando me empezaron a dar mucha confianza, dejaba a mi mujer sola con 2, 3, 4 hijos, y no había ni superior del Vaticano ni de mi dicasterio que llamaran por teléfono a mi señora para decirle: oye, ¿cómo está, señora Lidi? ¿Se necesita algo? ¿Lo podemos? Nada. Parecía que era yo que trabajaba en el Vaticano y mi familia era un complemento. No, mi señora era copartícipe de mi trabajo en el Vaticano, no solo como consejera, no solo porque la mujer tiene una intuición que capta muchas veces los problemas más a fondo que nosotros, no solo por la capacidad que tenía de todos los comentarios que compartíamos en casa, sino porque dos en una sola carne, misterio grande. Ella coparticipaba en mi trabajo. Y eso costaba ser entendido y cuesta ser entendido. Tanto es así que a veces algún cardenal decía: es mejor tener laicos célibes, porque a los laicos casados no podemos darle los salarios que tienen que recibir y con
con los hijos, es la profesión. No, creo que en el Vaticano falta todavía un clima de familia. Vivir más la circulación de la caridad, que es la circulación de la santidad. En familia, en clima familiar, nos tratamos como hermanos en el Vaticano, distinguiendo los niveles de responsabilidad jerárquica o no. Falta todavía eso. No somos instancias administrativas de gobierno, somos comunidades de vida, de trabajo y de oración al servicio del Papa. Y bueno, esas son las cosas importantes para renovar, para reformar el Vaticano, y entonces, el último capítulo de mi libro es Iglesia Doméstica, Iglesia Universal. Cómo se anudan en el Vaticano. Yo creo que yo no hubiera soportado de trabajar muchos años en el Vaticano si no hubiera tenido en profunda comunión conmigo, no solo consenso de venir a Roma, profunda comunión conmigo, a mi señora, más religiosa que yo, más orante que yo, y después también a mis hijos. Estoy convencido de eso. Pues don Guzmán, muchísimas gracias por su tiempo. Esto último que han comentado me parece que es bastante interesante por el hecho de que, lógicamente, pues por lo que veníamos hablando estos días en el Vaticano, pues la cuestión de los laicos, pues bueno, usted fue uno de los que empezó a trabajar en ese departamento nuevo, ¿no? Por tanto, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y a todos ustedes, pues animarles a seguir este canal de Beyond Saint, porque seguiremos contando con otros invitados para seguir hablando de cuestiones de la Iglesia, para seguir compartiendo todas aquellas historias que consideramos que merecen la pena y que queríamos compartir con vosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima.